Uno, dos. ¿Tenemos la imagen? Se está ahí descargando. Bueno, antes de poder comenzar con la palabra, solamente señalarles de que me sorprendieron. ¡Wow! En medio de la lluvia, ustedes estuvieron aquí. Así que vamos a darnos un aplauso al Señor por su fidelidad. Yo estaba preguntándome y diciendo, Señor, ¿hemos de cancelar el servicio o hacerlo solamente online? Y cuando estaba pensando en eso, el Espíritu puso en mi corazón que no, que iban a venir hombres y mujeres sedientos de la palabra. Y cuando veo que empiezan a llegar, ¿cierto? Y a llegar, y a llegar, y a llegar, para mí fue una tremenda alegría y una tremenda sorpresa. Y eso es una bendición, es una tremenda bendición del Señor. Les cuento de que la semana pasada estuve predicando en Buenos Aires, en Argentina. Fue mi primera vez predicando en una ciudad tan hermosa. Me encantó la comida, una comida súper rica, pero todavía no iguala a mis enchiladas. Ok, mis enchiladas todavía son número 1, pero sí traigo muchos saludos de las iglesias allá de Buenos Aires y fue una tremenda bendición poder saber y ver lo que Dios está haciendo en los distintos países. Y hay emigrantes en todos lados. En la iglesia donde yo estuve, por lo menos un 60% eran personas que venían, cierto, de otras naciones, de Perú, de Bolivia, de Uruguay, de Brasil, de Venezuela, de Colombia, de Chile. Entonces, el tema de la inmigración y las iglesias multicultural es algo que está pasando en todos lados, es algo que estamos viviendo en todos lados. Así que les traigo muchísimos saludos de los hermanos. Bien, ¿cuántos vienen a escuchar palabra del Señor? Yo quiero invitarle que pueda abrir su Biblia en 1 Samuel, capítulo 24, del 1 al 7. 1 Samuel, capítulo 24, del 1 al 7. Y hoy vamos a entrar a una serie que el Espíritu Santo me entregó estos días, hablándome fuertemente a mi corazón. El domingo pasado fui muy bendecido con la palabra de nuestra pastora Josephine. Más, escuché muchísimas predicaciones ese día domingo, pero nuestra pastora nos bendijo con esa predicación de cómo tomar decisiones en la vida, a tal nivel que la vamos a confeccionar para que sea una serie de discipulados. Así que vamos a estar trabajando en eso. Pero es allí donde el Espíritu Santo me recordó que no solamente en la vida tenemos que tomar decisiones, sino que también tenemos que aprender a caminar escuchando la voz de Dios. Cuando tú amas a Jesús, lo único que quieres hacer es su voluntad. Ya sabes que te ha ido mal haciendo tu propia voluntad, escogiste mal el amor, escogiste mal el trabajo, escogiste mal las amistades, escogiste mal los negocios y escogiste muy mal tus sueños. Entonces, cuando ya sabes de eso y tal vez usted tiene la misma experiencia que yo, cuando ya hemos fracasado en esas elecciones que hemos hecho por nosotros mismos, donde hemos vivido mucho dolor en nuestro corazón, donde esas experiencias nos han dejado heridas y quebrantos, uno ya se cansa de eso. Se cansa de tropezar siempre con la misma piedra, se cansa de tener el corazón roto, se cansa de escoger mal y de estar siempre caminando en nuestra propia voz. Y es allí donde tú dices, yo quiero ya hacer la voluntad del Señor, quiero hacer la voluntad del Padre. Y lo único que quieres hacer es escuchar su voz, es
ser guiado por el Espíritu Santo, es que Él vaya fluyendo sobre tu vida y tú puedas ir discerniendo si lo que estás haciendo viene de Él o viene de otra fuente. Y si a ti te interesa hacer la voluntad del Señor y solamente escuchar su voz, esta serie va a ser para ti. Por eso le pusimos voces, el filtro de David. ¿Cómo distinguir la voz de Dios entre el ruido del corazón? Y te voy a contar 2 historias para comenzar. La primera, me recuerdo de que estaba orando para que Dios me proveyera en medio de mis estudios. Y me recuerdo que me dieron la posibilidad de ir a trabajar a un lugar muy, pero muy lejos. El dinero era muy bueno, pero lamentablemente era renunciar a todo lo que Dios estaba haciendo en mi vida, en mi familia, en mi ciudad en ese entonces. Y te voy a ser honesto, casi claudico a esa tentación. Y muchas personas me dijeron, pero es Dios quien te está dando ese trabajo. No seas tonto, debes tomarlo. Debes ir y tomarlo porque esas oportunidades no se repiten. Y cuando uno es joven y desesperado y lo único que necesita es tener dinero en sus bolsillos, toma decisiones. Y me recuerdo que iba a tomar esa decisión hasta que una persona que yo quiero mucho me dijo, Ismael, esa decisión que vas a tomar va a alinearse con los sueños que Dios tiene para ti. Y yo le digo, no, para nada, es real, voy por el dinero. Y me dice, no sigas al dinero, porque cuando tú sigues a Dios, el dinero te sigue a ti. Y me recuerdo que con el dolor de mi corazón rechacé esa oferta, pero se cumplió todo lo que esta persona me dijo, porque se había alineado con el sueño que Dios había puesto en mi corazón a través de su palabra. Pero también tengo una segunda historia. Me recuerdo cuando me iba a venir a Estados Unidos a estudiar, se levantó un profeta que me dijo, Ismael, si tú vas a Estados Unidos a estudiar, quiero decirte algo, Dios me dijo que te dijera que en un año te ibas a venir en un cajón muerto, te vas a morir allá y te vas a venir muerto. Me recuerdo y me dice, y eso me lo dice el Espíritu Santo. Y cuando me dijo eso, yo siempre he sido tan temeroso con la voz de Dios. Yo me recuerdo de que me asusté, caí en pánico, caí en desesperación. Digo, ¿cómo yo voy a irme a Estados Unidos y Dios me está diciendo que me voy a morir allá y que me van a traer en un cajón después de un año? Y el profeta me dijo, y cuenta los meses, porque 12 meses van a pasar y te vas a morir. Y me recuerdo de que eso siempre estuvo en mi mente, en mi espíritu, estorbándome. Hasta que cuando tenía que tomar la decisión de venirme, otra persona me dijo, si tú te vas a Estados Unidos, ¿para qué te vas a ir? ¿Va a ser para ti mismo o va a ser para la gloria de Dios? Y yo le dije, no, va a ser para la gloria del Señor, porque quiero ir a estudiar, a educarme, a abrir puertas para diferentes personas. Y me dijo, bueno, si eso está alineado con los sueños de Dios, entonces ve, Dios te va a bendecir. Y yo le dije, pero me dijo este profeta que si me iba a morir. Y ella me dice, tú no tienes que escuchar todas las voces que hablan y que dicen que vienen de parte de Dios. Y me dijo algo que quiero transmitírtelo en esta noche. ¿Estás preparado? No todos los que dicen que hablan de parte de Dios, hablan realmente de parte de Dios. Y eso es lo que Dios te está diciendo en esta noche. Tenemos que aprender a discernir su voz. Tenemos que aprender a tener una intimidad tan profunda con el Espíritu Santo
que podamos decir esto es de Dios y esto realmente no es de Dios. En la siguiente diapositiva, en la tercera, donde dice, ¿quién está hablando? Te he puesto 4 voces distintas que pueden hablar a tu vida y a la mía. Por supuesto, la primera es la voz de Dios. Y cuando Dios habla, trae paz, verdad y dirección. Pero en segundo lugar también, a pesar de que pueda tener muy buenas intenciones, te puede hablar la carne. Y cuando te habla la carne, trae emoción, prisa y confusión. Es como cuenta la historia de que un hombre se acerca a una mujer y le dice a la mujer, ¿sabes qué? Dios me dice que tú vas a ser mi esposa. Y la mujer le dice, ¿cómo Dios te va a decir eso? Dios me lo dijo. Así que vamos a tener que salir. Y ella le dice, mira, revisa quién te está hablando porque yo soy casada. Muchas veces la emoción de la carne es más grande que la dirección de Dios. En tercer lugar, hay otras personas que nos hablan, que tienen muy buenas intenciones, que nos quieren, pero que lamentablemente dicen que están hablando de parte de Dios, pero están hablando de sus intenciones, de su alma, de su corazón. Y eso es simplemente opinión, presión y aprobación. ¿Cuántas veces antes de ser pastor a mí me dijeron mis familiares, Dios me dice que tú no tienes que ser pastor, tú tienes que ser abogado? Y digo, ¿por qué Dios te dice eso? No, lo que pasa es que un abogado gana mucho dinero y Dios me dice que te diga eso. Bueno, agradecí las intenciones de esas personas que querían lo mejor para mí, o a lo mejor querían que yo me convirtiera, porque muchas veces era mi familia, en lo que ellos no pudieron convertirse, y querían que yo fuese simplemente lo que ellos querían que yo fuese, pero no era lo que Dios quería que yo fuese. Entonces la voz de los demás lamentablemente muchas veces causa mucha presión. Cuando tú eres alguien que quiere agradar a tu padre terrenal, a tu madre, a tu esposo, a tu esposa, quieres agradar a tus hijos, quieres agradar a tu amigo, quieres agradar al éxito de este mundo, pero quieres agradarlos a todos y no entiendes de que lo mejor que nos puede pasar en esta vida es agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto le dan ese aplauso? Hay que agradar a Dios, no a los demás. No. Y la cuarta voz que muchas veces nos habla es la voz del enemigo. Y la voz del enemigo trae mentira, trae miedo y trae destrucción. Me recuerdo que hace un par de años vino una hermana a decirme, pastor, Dios me dijo que usted no tiene que trabajar más, tiene que dedicarse 100% a la iglesia. Yo le digo, ¿en verdad, hermana? ¿Y de qué voy a vivir? De la caridad de la gente. Así tienen que vivir los pastores. Usted tiene que vivir de la limosna que les den las personas. Y me dice, y de las ofrendas y de los diezmos. Y uno es tonto, ¿ah? Y uno dice, ¿de verdad, hermana? Sí, usted tiene que vivir eso. Oh, ya, hermana, qué bueno. ¿Y usted diezma, hermana? No, yo no creo en el diezmo. A ver, usted me está diciendo que yo viva de las ofrendas y los diezmos y usted no diezma. No, pero es que a mí Dios me lo dijo. ¿Cómo eso? ¿Usted quiere que yo renuncie a mi trabajo y que viva de las limosnas y la caridad de la gente y tenga endeudada a mi familia y todo? Es que Dios me lo dijo, usted, si usted quiere o no. Y yo me recuerdo que yo he sido pero tan cuidadoso con la palabra de Dios. Ya, hermana, voy a meterme a orar y me voy a meter a ayunar y voy a ver si es la voluntad del Señor que yo viva de la caridad de la gente. Bueno, Dios me confirmó de que uno como siervo del Señor, el primer ministerio es la familia.
Y uno no debe desatender a la familia. Vi al apóstol Pablo haciendo carpas. Vi, cierto, a los siervos del Señor trabajando y dije, no, yo no voy a vivir de la caridad de la gente, yo voy a trabajar. Y espere, le digo eso a la hermana, le digo, hermana, ¿sabe que el Señor no me confirmó eso? Y le mostré la Biblia y me dice, ¿y sabe lo que me dice? Me dice, parece que yo no estoy tan seguro que Dios me dijo eso. Y yo le digo, hermana, me hiciste sufrir meses, orar y ayunar y todo eso, y ahora me dice, no, es que uno se equivoca, pues pastor, me dice. Entonces hay gente que te va a traer una palabra de Dios y te va a hablar de una forma así tan, pero tan así como, así plena y directa, y Dios te dice, cuando ni ellos mismos saben que es palabra de Dios. Y saben, esto no solamente me pasó a mí, le pasa a ustedes. 4 voces que están escuchando constantemente, su voz, la voz de sus amigos, la voz, cierto, del enemigo, pero también la voz de Dios. Y esto no le pasó solamente a usted, no solamente me pasó a mí, sino que le pasa a mucha gente. Y cuando no escuchamos la voz correcta, mire lo que pasa, las consecuencias de no discernir. Cuando no escuchamos la voz correcta, trae confusión interna. ¿Será este el hombre? ¿Será este el trabajo? ¿Será cierto este el ministerio? ¿Será que tengo que hacerlo? Hay una confusión. Y la Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, Dios es Dios de paz. No escuché ni un amén. En segundo lugar, cuando nosotros escuchamos la voz incorrecta, tomamos decisiones equivocadas que llevan a la gente que amamos y que nos aman al fracaso. Por eso tú tienes que saber que tus decisiones no solamente te afectan a ti, afectan a los que te aman. Cuando escuchamos la voz incorrecta de Dios, nos trae heridas emocionales. La gente nos lastima, la vida nos lastima. Vamos hacia puertas equivocadas en cuarto lugar. Y por último, decimos, Dios me dijo, cuando Dios no te dijo, y te terminas alejando de Él, alejando de su voluntad. Y como te menciono eso, no solamente te pasa a ti, sino que le pasa a mucha gente. Y eso pasa en todas las iglesias que comienzan a decir, Dios me dijo, tengo palabra profética, tengo visión de Dios, cuando en realidad no es de Dios. Y hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces a la gente la iglesia la termina enfermando y haciéndole tanto daño psicológicamente, porque siempre están con esa presión. Pero ¿sabes qué? Esto también que te pasa a ti, le pasó a un hombre en la Biblia, que es el rey David. El rey David tuvo la misma situación donde una persona, la siguiente, le dijo, Dios me habló que te dijera esto. Dios me dijo esto. Y lamentablemente hay algo escalofriante aquí, porque la Biblia dice que la persona le dice, Dios ha dicho, cuando realmente no fue Dios. Vamos a ir a 1 Samuel 24, del 4 al 7. 1 Samuel 24, del 4 al 7. ¿Sigamos? ¿En la otra? Esa. Y ahí dice lo siguiente. Entonces los hombres de David le dijeron, mira lo que le dijeron los hombres a David. He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Verso 5. Y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres,
Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y mira lo que dice el verso 7. Y así reprimió David a sus hombres con palabras y no le permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl saliendo de la cueva, siguió su camino. Vamos a la diapositiva anterior. En la anterior les voy a contar lo que está pasando. Saúl, el rey de Israel, está persiguiendo a David por envidia y por celo, dado de que David fue ungido como el futuro rey. Aquí hay un lugar que se llama Engadi, que está en el desierto y tiene muchas cuevas. Y Saúl salió a perseguir a David y entró a una de estas cuevas. Los hombres de David vieron que Saúl había entrado a esta cueva y dijeron: aquí está, listo para que David lo mata. ¿Y qué pasó? Los hombres le dijeron a David: Jehová me está diciendo que vayas y hagas lo que quieras con él. Pero David hace algo que todos nosotros tenemos que hacer. David filtra la voz de Dios. La filtra. No cree lo que sus hombres le acaban de decir. No cree lo que ellos le dijeron. Pero Jehová te lo está entregando para que lo mates. Pero Jehová te lo está entregando para que hagas con él lo que quieras. Así ha dicho Jehová. Y David no creyó que era realmente Dios el que estaba hablando. Y ahora en esta noche el Señor le está diciendo a usted que usted tiene que aprender a discernir su voz, que tiene que aprender a entender de que no todo proviene de Dios, y es allí donde va a estar el secreto del éxito para su vida. Porque si usted deja de escuchar la voz de la carne, la voz de los demás y la voz del enemigo, va a ser capaz de aprender a escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿cómo David discernió, es decir, entendió que sus amigos estaban trayendo una voz equivocada, cuando ellos mismos le habían dicho: Jehová me dijo que te lo había entregado? Pero ¿por qué David fue capaz de contradecir a sus amigos y decirle: no, tú me estás hablando de otra voz, desde otra fuente? Y me pregunté todos estos días en ayuno y en oración, ¿cómo David se dio cuenta de que esa no era la voz de Dios? Y mira lo que Dios me entregó en la siguiente diapositiva. La siguiente. El Salmo 105, verso 15 dice: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que David conocía la palabra de Dios. Conocía la palabra de Dios. Y David prefirió contradecir a sus amigos que irse en contra de la palabra de Dios. Y es aquí en esta noche donde el Espíritu Santo nos está hablando a todos nosotros, diciendo de que es mejor contradecir a lo que la gente quiere de ti, a lo que tu carne quiere de ti, a lo que el enemigo quiere de ti, que contradecir a Dios. Porque la carne, tus amigos y el enemigo te van a llevar a la destrucción, pero la voz de Dios traerá restauración sobre tu vida. La voz de Dios traerá prosperidad sobre tu vida. La voz de Dios traerá alegría a tu vida. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Dales aplauso al que vive. Yo lo creo. Yo quiero escuchar la voz de Dios. No la voz de mi madre, no la voz de mi abuelita, no la voz de mi amigo, ni de mi papá, ni la voz de mi carne, ni la voz del mundo. Quiero escuchar la voz de Dios.
¿Y sabes por qué? Porque las otras voces las valoro, les doy gracias por sus consejos, pero las otras voces ya las he seguido y me ha ido mal. He conocido el dolor, he conocido las lágrimas, me he equivocado, he fallado siguiendo las otras voces. Pero cada vez que he seguido la voz de Dios, aleluya, he encontrado alegría a mi vida, he encontrado bendición y he encontrado restauración. David, por eso que es un hombre conforme al corazón de Dios, porque fue capaz de decirle: a ustedes yo no les creo. ¿Qué voz de Dios? La voz de Dios. Dice Jehová que te ha entregado a Saúl en tus manos. ¿Qué voz de Dios es esa? Si yo conozco la palabra, y la palabra me dice que yo no puedo tocar a los ungidos de Jehová. Entonces, siempre he pensado por qué David fue el único hombre en la Biblia donde Dios le dice: este es un hombre conforme a mi corazón. ¿Y sabes cuál es la diferencia en David? No que era un hombre perfecto, porque todos conocemos los errores que él tuvo. El error con Betsabé, el error con su amigo Urías, el error con sus hijos. Todos sabemos que David se equivocó. Pero ¿por qué Dios dijo de que este hombre era un hombre conforme a su corazón, a pesar de sus errores? Porque David era un hombre valiente, que no le temblaba la mano para decir: ay, yo a quien quiero seguir y la voz que quiero escuchar es la voz de Dios, no la tuya. Pero nosotros muchas veces somos muy fáciles de seguir. Seguimos a los amigos, seguimos lo que la gente opina de nosotros. Pero les voy a hacer una pregunta: ¿cuándo va a haber un hombre y una mujer en este mundo que va a seguir lo que Dios quiera? ¿Cuándo va a ser el día en que nosotros ya no nos preocupemos tanto por lo que la gente piense de nosotros, sino por lo que Dios piensa de nosotros? ¿Cuándo va a ser ese momento? Y cuando a ti te empiece a importar lo que Dios piensa de ti y no el éxito mundano, no lo que los demás piensan de ti, vas a ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Ahora, en la siguiente diapositiva hay un texto de Juan 10:27, donde Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz. La madurez espiritual no es escuchar más voces, es reconocer mejor la voz del pastor. ¿Cómo tú sabes si estás creciendo espiritualmente? Cuando estás escuchando la voz de Dios. Y por eso a esta serie de mensajes yo le he puesto filtro. Filtro, que es cierto, un acrónimo que cada letra va a representar un secreto para escuchar la voz de Dios. La siguiente. La F tiene que ver con el fundamento, que es lo que vamos a ver en esta noche. Lo segundo, con el interior, que vamos a ver la próxima semana, si el Señor no viene antes por su iglesia. Después vamos a ver la L, que es el legado, la cuarta, que es el tiempo, la quinta, que es la relación, y la sexta, que es la obediencia. Ahora, la siguiente diapositiva nos preguntamos: ¿qué es un filtro? Todos sabemos lo que es un filtro. Un filtro es un artefacto que permite dejar pasar lo que es bueno y verdadero y detener lo que es falso o dañino. Todos tenemos muchas veces filtros de agua para purificarla. Y eso es lo que nosotros necesitamos, un filtro que nos ayude a purificar las voces que escuchamos para distinguir: esto es de Dios, esto es de la carne, esto es del enemigo o esto es de las personas. Y cuando tú eres capaz de usar este filtro, tú vas a dejar atrás tus pensamientos, emociones, consejos de otros, las circunstancias, tus deseos, tus planes. Y cuando lo pases al filtro de Dios, vas a tener verdad, paz, dirección, vida, y vas a aprender a hacer la voluntad del Señor. Ahora, en esta noche, la primera letra, la F, representa el fundamento. Y no hay otro fundamento
que no sea Jesucristo. La siguiente. Dice 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y donde usted y yo, hermanos amados, vemos el fundamento que es Jesús en su palabra. Es la palabra del Señor lo más importante para usted y para mí. Usted no tiene que creerme a mí, al pastor, ni tiene que creerle, cierto, a un sacerdote, ni a un rabino, ni a nadie. Usted tiene que creerle a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es vida. No, a mí no, ni siquiera qué piensas tú, Ismael. Ni siquiera me pregunte lo que yo pienso. Pregúntele a Dios lo que Él piensa. Entonces, cuando usted converse conmigo, usted me puede decir, Ismael, ¿qué crees tú o qué dice la Biblia? Pero no me pregunte a mí mi pensamiento, porque yo soy ser humano y me equivoco. Pero el que nunca se equivoca es el Rey de Reyes, aleluya, y Señor de señores. Él no se equivoca. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, el filtro de Dios. Usted se tiene que preguntar, ¿esto que me está diciendo esta persona proviene de Dios o de las otras voces? ¿Y cómo saber cuándo proviene de Dios? Si está escrito en su palabra. Pero lamentablemente nosotros no conocemos la palabra de Dios. No la conocemos. Por eso muchas veces a mí la gente me critica y me dice que Ismael, tú eres muy teológico, necesitas más del Espíritu. Yo le digo, hermano, yo te entiendo lo que tú me quieres decir del Espíritu. Yo cultivo mi relación con el Espíritu, pero yo estoy cansado de la gente que habla y que dice que habla del Espíritu, cuando en realidad habla de la carne. ¿Sabes? Una vez, me acuerdo, hace años atrás en Chile, tuve un amigo que me hizo mucho daño y vino una profeta de Dios y me dice, Ismael, tranquilo, Dios se va a vengar de él. ¿Dios se va a vengar de él? Sí, me lo dice el Espíritu. Pero hermana, me he leído la Biblia como 20 veces y nunca dice la Biblia de que Dios se va a vengar de las personas. Y me dice, no, si aquí dice la venganza es mía, pero se refiere en otro contexto. ¿Tú crees que Dios va a ser capaz de vengarse de la gente? Lo que tú crees es en el Dios del Antiguo Testamento, pero no en el Dios del Nuevo Testamento de Jesucristo. Entonces uno muchas veces dice cosas que parecen ser espirituales, pero se contradicen a la palabra de Dios. Y les traigo algunos ejemplos. Sigue con el siguiente, por favor, mi niño. El siguiente, mira los ejemplos que te traigo. Número 1, alguien dice, Dios me dijo que deje a mi esposa porque ya no soy feliz. Me lo dice el Espíritu. Y tú no vas a creer cuántas veces hombres y mujeres han llegado a mí y me han dicho, pastor, Dios me dijo que abandone a mi mujer. ¿Y qué tengo que decirle yo? Dios jamás te va a decir algo que vaya en contra de su palabra. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Mira lo que dice y lo que contradice. Dios valora el pacto y llama a la reconciliación, no al abandono impulsivo. Entonces, yo no puedo aceptar eso. Jamás podré aceptar eso. Y he perdido gente así en la iglesia, hermanos. He perdido gente. Una vez un hermano me dice, yo voy a empezar a traer a mi amante a la iglesia porque yo ya no soy feliz con mi esposa. Así que, y usted, pastor, no puede rechazarla porque no puede rechazar a nadie que necesite la palabra de Dios. Yo le dije, ¿sabes qué? Tú tienes razón. Yo voy a orar por ustedes, voy a bendecir, pero vayan a otra iglesia. No vengan a esta iglesia donde yo voy a tener un esposo, una esposa y un amante.
Pero es que Dios me dijo, es que Dios no te dijo nada. Eres un sinvergüenza y tienes que aprender a entender que el Espíritu jamás va a contradecir la palabra de Dios. Lo que tú estás escuchando es cualquier cosa menos el Espíritu. Y eso tenemos que aprender a decirlo. Y a mí no me importa quedarme con nadie en la iglesia, pero yo voy a predicar la Biblia, hermanos. Denles aplauso al que vive, al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el Espíritu no puede contradecir la palabra de Dios. Mira el segundo ejemplo que les traigo, y estos son ejemplos que aparecen todos los días. Dice: Dios me abrió esta puerta de dinero aunque tenga que mentir un poco. El Espíritu me dijo que me iba a prosperar. Pero el Espíritu no contradice la Biblia, y una de las leyes sagradas es que nosotros tenemos que andar en la verdad. Entonces, ¿cómo tú vas a decir el Espíritu me está diciendo que robe, que asalte, cuando en realidad no es el Espíritu Santo? Eso es un espíritu demoníaco. Dios vive en la verdad y jamás va a bendecir a alguien que no viva en la verdad. Hay situaciones, hay grises, hay cosas que no se pueden evitar. Y esas yo las entiendo porque yo las he vivido. Yo las entiendo porque yo las he vivido. Pero hay cosas que sí se pueden evitar. Como capellán, te voy a poner un ejemplo porque quiero que a ustedes les quede clarito, mis hermanos. Como capellán en el hospital atiendo gente que no tienen sus procesos migratorios al día. Llega la policía y me dice: usted como consejero ¿atendió a esta persona? Sí, yo la atendí. Y me dice: dígame dónde vive. Y yo le digo: no te voy a decir. Pero tú eres un pastor, te estás oponiendo a la ley, tienes que vivir en verdad. Y me hablan así: tienes que andar en la verdad. Yo le digo: ¿sabes qué? La ética es más grande de lo que tú me estás diciendo, porque esta tierra, esta nación de Estados Unidos, así como todas las naciones, le pertenecen a Dios. Y al pertenecerle a Dios, yo como su siervo jamás voy a entregar a alguien que no tenga su proceso migratorio. Llévame a mí. No, es que no te puedo llevar. No, es que tú eres un mentiroso. Es que tú no, ni siquiera te llamen pastor. A mí dime lo que quieras. Pero dice la Biblia que un pastor tiene que dar su vida por sus ovejas. Esas son cosas que no se pueden evitar. Pero si hay dinero, y te lo voy a decir clarito, si hay dinero y tú estás robando dinero y puedes evitarlo, ahí no hay bendición de Dios. ¿Amén? ¿Amén o no amén? No hay, no engañes. No engañes, no robes, y créeme que Dios te va a prosperar. Y tú me dices: pero Ismael, ya lo he hecho, ya me he equivocado. Bueno, la Biblia dice que si te arrepientes, el Señor te va a perdonar, pero no lo hagas más. Y deja que Dios te bendiga y te levante. Camina derecho. Ve a tus hijos con ojos de honor y Dios te va a bendecir. Algunos de ustedes van a decir: no vengo más a esta iglesia. Bueno, te estoy predicando la palabra de Dios. Mira el segundo ejemplo. Tercer ejemplo: Dios me dijo que me vengara. Yo me voy a vengar de esta persona. El Espíritu me habló. Pero la venganza pertenece, ¿cierto?, a Dios, en el sentido de que Él constantemente hace que la gente coseche lo que siembra, pero tú no tienes que vengarte. Cuarto: Dios me dijo que no perdone. ¿Cómo Dios te va a decir que no perdones cuando en realidad el corazón más grande de Dios es el perdón?
¿Te das cuenta de que nosotros decimos, Dios me dijo, escuchamos a la voz de profetas, cuando en realidad no escuchamos la verdadera voz del Señor? Mira lo que dice la siguiente diapositiva. Y yo quiero invitarle a que se quede con esto en su corazón. La voz de Dios nunca, pero nunca contradice la palabra de Dios. Nunca, jamás. Ahora, ¿por qué muchos de nosotros no filtramos entonces las voces con la palabra de Dios? La siguiente. La otra. En primer lugar, porque no conocemos la Biblia. No la conocemos. En segundo lugar, no la entendemos. Cuando la conocemos, no la entendemos. En tercer lugar, no sabemos controlarla. Cuarto lugar, no estamos dispuestos a obedecerla. Y quinto lugar, preferimos lo que suena bien. ¿Por qué? Porque es algo así. Me recuerdo que una vez una persona vino a esa iglesia y yo le dije, hermana, que Dios le bendiga, ojalá que siga viniendo. Y me dijo, no, yo no voy a venir más a esa iglesia porque aquí nadie habló en lengua y nadie me profetizó nada. Ok, que el Señor le bendiga. Cualquier cosa que estamos aquí, estamos en lo que necesita. ¿Cuántas veces usted me ha escuchado a mí hablar en lengua en el servicio? Yo les voy a decir algo. Yo hablo en lenguas angélicas, y soy capaz de interpretar mis propias lenguas. ¿Y por qué no lo hago? Número uno, porque no quiero hacer show que me traigan la gloria a mí, porque la gloria es de Jesucristo. Y segundo, porque la Biblia dice que cuando alguien habla en lengua tiene que haber intérprete. Y yo no he conocido ni un intérprete todavía. Si usted interpreta lenguas, entonces viene a conversar conmigo y yo empiezo a hablar en lengua y usted me va a interpretar. Pero la Biblia dice que si no hay intérprete, cae en la congregación. ¿Se da cuenta cómo la Biblia? Entonces es muy importante. Muchos de ustedes pasan aquí adelante y me dicen, pastor, ore por mí. Y yo le pido al Señor que me entregue una palabra. Y yo constantemente estoy diciendo, Señor, dame una palabra. Pero cada vez que el Espíritu Santo pone una visión en mi mente, yo constantemente veo esa visión y la filtro con la Biblia. Porque jamás voy a decir una visión que Dios ponga en mi mente que contradiga la Biblia. Por eso aquí hay muy pocas personas que imponen manos. Y voy a enseñar a muchos más a que lo hagan. Pero si Dios te pone una visión, esa visión no puede contradecir a la Biblia. No puede. Entonces ese es el problema con muchos de los profetas y muchas de las personas, ¿no?, que hablan de parte de Dios. Me recuerdo cuando vino un profeta y me dice, ¿sabes qué? Dios me dijo que me dieras $1,000 o si no, iba a poner su mano sobre ti. Y como le digo, uno es tonto. Uno es tonto. Yo le digo, oh, ¿de verdad? Sí. Así que aquí lo necesito. ¿Y Dios le dijo eso? Sí. ¿Y usted conoce a Dios? Por supuesto que sí. Y le empiezo a preguntar cosas de la Biblia y el hombre no sabía nada de la Biblia, nada. Entonces usted tiene que aprender a discernir las voces. Tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y no la voz de los hombres, las voces del enemigo. El enemigo te quiere llevar a la destrucción. El enemigo te quiere decir, haz este negocio, es tan fácil y vas a ser rico y millonario y todos los que un día te miraron en menos van a sufrir, cae en mis manos. Eso te va a llevar a la destrucción. El enemigo te está diciendo, mira, vete con esa otra mujer. Tú necesitas que alguien que te tome en cuenta, que tenga intimidad contigo, no como tu esposa que lo único que te hace es regañar y todo. Esa es la voz del enemigo.
El enemigo te va a decir, ¿sabes qué? ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué pierdes el tiempo? Esa es la voz del enemigo. Tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. El diablo te va a decir, véngate, véngate, el que te la hizo te la paga. Véngate, esa es la voz del enemigo. Te va a llevar a la destrucción. Hermano, tú adora al Señor y Él te va a traer la restauración, la sanidad y la prosperidad que tú necesitas. Pero créele al Señor, no me creas a mí. Yo soy un fanfarrón delante de la palabra de Dios. Soy un imperfecto, pero es la palabra de Dios la que transforma, cambia, salva.